regreso de Negocios en Imagen. Usted sabe que pues la temporada de fin de año, pues con las fiestas que comienzan con el 12 de diciembre y terminan alrededor del 6 de enero, aunque unos se lo siguen todavía unos días más en el famoso Maratón Guadalupe Reyes, pues genera gastos adicionales para las familias. Este año va a ser particularmente especial por los altos niveles de inflación que se han registrado en los últimos meses, sobre todo en la segunda parte de 2021, y precisamente para platicar cómo llegan las familias, cómo está el comercio detallista preparándose para estas festividades, nos acompaña Cuauhtémoc Rivera. Usted lo conoce bien, él es el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. Me da mucho gusto platicar contigo, saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Pues, ¿qué esperan, Cuauhtémoc, en el comercio detallista, en el pequeño comercio para esta temporada de fin de año? Estamos prácticamente ya a unas horas de la Navidad. Pues sí, tú lo has dicho, la verdad es un momento que se ha venido desarrollando, podríamos decir que es la factura económica de la pandemia, ¿no? Sí. Que de alguna manera la inflación se ha ido incrementando. Prácticamente vamos a cerrar 2021 con un 8% de inflación. Para fines prácticos así va a ser. Y de alguna manera esto, de inflación general analizada, pero la inflación subyacente, aquella que tiene que ver con alimentos y el costo de los servicios, está por encima del 12%, es decir, realmente los consumidores mexicanos, las familias mexicanas, las amas de casa han resentido en los últimos meses una escalada de precios que no habían vivido recientemente y que lamentablemente han minado su capacidad de compra, les ha obligado a cancelar consumos, les ha obligado a bajar la calidad de lo que compran y nos ha llevado a una situación pues de empobrecimiento alimentario, por ejemplo, de alguna manera. Y esto a la hora de la cena, pues ciertamente, mira, nosotros el año pasado, porque le hicimos un estudio, Sí, año con Cuauhtémoc. año No lo sé si te hacemos año pudieras con año. mover un poquito de donde estás, Cuauhtémoc, que se pierde tu señal para poderte escuchar mejor. Lo están intentando reconectar, Roger, y creo que iba hacia un punto muy importante, Cuauhtémoc, a la hora de platicarnos el estudio que publicaron acerca de cómo han sido las afectaciones para esta parte que es muy importante en los pequeños comerciantes. Y yo creo que la pregunta o el cuestionamiento válido que tendríamos que hacer es, después de un año de crisis económica, después de un año de pandemia, ¿cómo es que se están viendo en estos momentos los pequeños comercios? Porque más allá de dar muchos datos, muchas cifras que también son válidas y que siempre sustentan los argumentos, pues yo creo que nosotros mismos lo vemos a la hora de ir al supermercado, a la hora de ir, aunque sea un mercado, a la hora de tratar de comprar lo que sea, pues a todos nos cuesta un poco más el hecho de tratar de planear fiestas, planear reuniones, planear lo que sea. Y es importante porque justo este es el efecto de la inflación que mi generación y otras generaciones no han vivido sobre cómo es que afecta a los bolsillos de las personas, porque no solo que se encarezcan los productos, es que el dinero que tienes lo tienes que dividir hasta ciertas partes y ya no alcanza para comprar otros productos, se aminora el poder adquisitivo de las personas. Entonces, ese creo que es uno de los grandes cuestionamientos y una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer y de ver, y más bien, es uno de los grandes focos de atención que debe de tener hacia el año 2022, Roger. Claro, pero ya está de nueva cuenta con nosotros Cuauhtémoc Rivera. Cuauhtémoc, adelante, nos comentabas pues de esta coyuntura que vive el pequeño comercio. Sí, y bueno, es la ley de Murphy, una disculpa al auditorio y a ti, ya es, cuando uno menos quiere, pasan estas cosas. Sí. Se desconectó la llamada. Pero bueno, te decía, mira, cada año con año nosotros hacemos un estudio de mercado de lo que se puede gastar una familia al hacer las cenas navideñas hasta para 10 personas en el hogar. El año pasado, en 2020, en plena pandemia, el estudio nos dio para un costo alrededor de 6,287 pesos, considerando todas las posibilidades de consumo que se dan de manera tradicional en estas celebraciones. Pues que el pavo, que el relleno, que el bacalao, los romeritos, algunas cervecitas, algunos tequilitas, lo que la gente mexicana de manera tradicional consumimos en estas temporadas. Este mismo ejercicio, si gastáramos y honráramos todo el consumo que tradicionalmente hacemos en estas fechas, al día de hoy nos costaría 8,000 pesos.
realmente hubo un incremento del 26.47 por ahí. Es decir, estás hablando de que los precios, esto es un efecto de demostración de cómo los precios de los alimentos en el país se han incrementado en últimas fechas. Esto en donde deja al pequeño comercio. Mira, la suerte de lo accesorio es la suerte del principal. ¿Qué quiero decir con esto? La suerte de nuestros clientes, de los consumidores, pues es la suerte de los comerciantes. ¿Qué está pasando acá? La demanda se adelgaza, se empobrece, el ticket de venta igual se reducen las utilidades. Pero esa es la realidad del mercado mexicano en estos momentos, que es muy difícil y que definitivamente nos ha llevado a una situación de inseguridad alimentaria muy complicada, que ha dejado a familias en vilo, en situaciones ya muy complicadas cada vez más. Estamos viendo por ahí que ya hay familias que están teniendo hambre, aunque sea un día a la semana. Es decir, en un día a la semana hay familias ya en México que no están probando bocado en 24 horas. Eso es complicado, es peligroso. Nosotros hemos venido insistiendo que hay que hacer algo, porque todo indica, Rogelio, lamentablemente, y aquí el vaso medio lleno o medio vacío, nosotros somos de la idea de que los próximos 6 meses, de los primeros 6 meses del 2022, pues esta situación se va a mantener y se va a incrementar y se va a volver la situación un poco o bastante más complicada de lo que ya es. Cuauhtémoc, me da mucho gusto saludarte. Te habla Juan Carlos de la C. Me parece muy interesante este dato del estudio que dan a conocer y también me parece aún más interesante que dices, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que ustedes plantean que se puede hacer en favor de los comerciantes y en favor de las familias mexicanas ante esta situación? Porque es un fenómeno global. La realidad es que la inflación no está solamente arriba porque se hayan tomado decisiones incorrectas en México, no es porque haya problemas solamente locales, no, es un fenómeno global al cual en todas partes del planeta nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son este tipo de apoyos que podrían darle a los distintos sectores para que pues esto no afecte tanto? Pues sí, bien lo dices, es global, que no local, pero aquí aplica la máxima esta, ¿no? De bíblica que dice, dime qué estás dispuesto a hacer, que yo te ayudaré. Es decir, el tema de lo local, o sea, lo que a nosotros compete, tiene que ver con cosas como estas. Mira, lo que nosotros decimos, es indudable que en esto ha jugado un papel crucial la pandemia. Ahorita no muy lejos, hay una situación. Hay una advertencia de la OMS por lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en algunos lugares como Nueva York, Australia, en lugares del mundo, que dicen hay que tomar precauciones y volver a levantar las medidas de prevención. Y nosotros lo dicen para las fiestas decembrinas, precisamente. ¿Qué contestamos nosotros como país? No, eso lo dijeron para Europa, no lo dijeron para nosotros, y pusimos una feria ahí en el Zócalo. La verdad, digo, el punto aquí es, nosotros como comerciantes decimos, hay que tomar en serio lo que está pasando aquí. Llegamos a este punto inflacionario en gran medida por el tema de la pandemia. Y si nosotros no entendemos que tenemos que mantener una cultura preventiva con respecto a la pandemia, porque la pandemia no la hemos superado, pues ya de entrada es jaque mate al pastor. Entonces nosotros decimos, bueno, este es un problema. El otro problema que tenemos aquí también es que hay que fortalecer la seguridad de los nodos de distribución y de abasto, porque la inseguridad cobra su costo al cobrar un derecho de vía, las bandas de delincuentes que encarecen los productos y que ponen esto en mayor riesgo el suministro y el abasto al mercado local. El otro asunto que también tenemos que ver es precisamente el buscar políticas públicas que realmente atiendan a los 14 o 20 millones de mexicanos que están más marginados de todo el país. Por supuesto. Para ver qué hacemos con ellos, para ayudarlos. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Hay que llamar a todas las gentes pensantes de este país, que hay muchas, es ponernos a platicar y arremangarnos las mangas y de alguna manera llegar a un gran consenso que nos permita realmente de una vez por todas tomar este asunto con mayor seriedad que la que ha habido hasta ahora. No, tienes toda la razón, Cuauhtémoc, como lo mencionas, el último dato del INEGI sobre la encuesta de bienestar pues es demoledor. 4 de cada 10 familias en nuestro país pues no llegan al final del mes, tienen que pedir prestado para cumplir con sus necesidades alimentarias y esto pues se va a acentuar en enero con la llamada cuesta de enero. De ahí
pues este planteamiento que haces muy oportuno, Cuauhtémoc, de pues buscar entre todos los sectores, incluido por supuesto el gobierno, pues las medidas para poder aliviar esta situación, una coyuntura que sin duda sorteará México, pero que requiere mucha organización. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Negocios en Imagen, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Pues muchas gracias a ustedes, saludos y bueno, lo mejor en estos días, pese a todo, tenemos que a los tiempos malos hay que ponerles buena cara. Así debe de ser. Pásala muy bien, Cuauhtémoc, lo mejor para ti el próximo año.